Un tsunami de 9 metros devastó Japón, dejando destrucción y revelando descubrimientos sorprendentes, desde enorme muelle hasta el barco fantasma de Japón. Acompáñenos a mostrarle 20 de las cosas más extrañas descubiertas después de los tsunamis. Número 20. Harley Davidson. En un cruel giro del destino, un ciudadano japonés, Iguo Yakuyama, perdió no solo su hogar, sino también a sus queridos familiares en el devastador tsunami que asoló Japón en 2011. Entre las innumerables posesiones que se llevaron las implacables olas, se encontraba su motocicleta Harley Davidson, un preciado símbolo de libertad y aventura. Yakuyama no sabía que su moto emprendería un viaje a través del vasto océano Pacífico, recorriendo más de 6,400 kilómetros hasta las escarpadas costas de la Columbia Británica, en Canadá. Imagine la sorpresa de los bañistas cuando se toparon con un contenedor de carga maltratado, con su estructura metálica oxidada y desgastada por los meses que había pasado en el mar. En el interior les aguardaba un descubrimiento extraordinario: una motocicleta Harley Davidson del año 2004, milagrosamente intacta a pesar de su tumultuosa travesía. La matrícula de la moto era un indicio revelador de su origen, ya que se remontaba a la prefectura de Miyagi, una de las zonas más afectadas por el tsunami. La noticia de este increíble hallazgo se difundió rápidamente y un representante de Harley Davidson Japón se encargó de localizar a Yakuyama. En un gesto conmovedor, la empresa se ofreció a reunirlo con su motocicleta perdida hace mucho tiempo e incluso hizo un esfuerzo adicional para restaurarla a su antigua gloria. Número 19. Patitos de goma. En 1992, un contenedor de carga tuvo un destino desafortunado al caer al Océano Pacífico Norte, derramando su colorida carga de 28 patitos de goma y otros juguetes de baño. Nadie se imaginaba que este accidente prepararía el terreno para un increíble viaje científico que abarcaría décadas y continentes. Estos alegres patitos amarillos, destinados a las aventuras de la bañera y el juego, se convirtieron en viajeros improbables por el mundo. Llevados por los caprichos de las corrientes oceánicas, se embarcaron en un gran viaje, balanceándose sobre las olas y cabalgando alegremente las mareas. Los años se convirtieron en décadas, y los intrépidos patitos se encontraron dispersos por todo el mundo, llegando a las costas desde el noroeste del Pacífico hasta Australia e incluso hasta los confines gélidos del hielo ártico. A medida que los bañistas y los curiosos locales empezaron a descubrir estos simpáticos flotadores, los científicos vieron una oportunidad extraordinaria. Estos patitos de goma, cada uno de ellos un pequeño punto de datos, se convirtieron en participantes involuntarios de un gran experimento para comprender las complejidades de las corrientes oceánicas. Los oceanógrafos e investigadores siguieron con entusiasmo sus movimientos, armando un fascinante rompecabezas de la circulación global del agua. Número 18. Enorme muelle. Cuando el despiadado tsunami golpeó Japón en 2011, dejó un rastro de destrucción a su paso, cobrándose vidas y arrasando comunidades enteras. En medio del caos, un muelle de 20 metros de largo y 165 toneladas de peso fue arrancado de sus amarres en Masawa, Japón, y quedó a la deriva en un viaje épico por el Océano Pacífico. Durante meses, esta colosal estructura, que en su día fue un humilde sirviente de barcos y buques, se convirtió en un explorador involuntario de alta mar. Azotado por las olas y arrastrado por las corrientes, el muelle se desplazó a la deriva unos increíbles 8 kilómetros, un viaje que la mayoría de los barcos tardarían semanas en completar. Nadie se imaginaba que esta modesta infraestructura se convertiría en un símbolo del gran impacto del tsunami. En junio de 2012, los bañistas de Newport, Oregón, se quedaron atónitos al encontrar un enorme muelle cubierto de percebes y algas, arrastrado por la corriente hasta sus orillas arenosas. Con una altura de 2 metros y 6 metros de ancho, el muelle era una imagen sorprendente, ya que había llegado desde Japón. Mientras los expertos examinaban el muelle, descubrieron una pequeña placa que revelaba su origen.
Esta pista les permitió rastrear el extraordinario viaje del muelle hasta Misawa, Japón, destacando los profundos impactos del desastre que había golpeado la región. Número 17. Pequeño barco. 2 años después del devastador tsunami de 2011 en Japón, un pequeño barco pesquero llegó a la costa brumosa del norte de California, llevando consigo una conmovedora historia de pérdida y resiliencia. El barco de 20 pies, que en su día fue un orgulloso miembro de la flota marítima de una escuela secundaria japonesa, había sido arrancado violentamente de sus amarres cuando las implacables olas azotaron la nación insular. Mientras el barco se desplazaba sin poder hacer nada a través de la vasta extensión del Océano Pacífico, se convirtió en una cápsula del tiempo flotante. Maltratado por los elementos y adornado con percebes y algas, sirvió como testigo silencioso de las historias no contadas de quienes alguna vez caminaron por sus cubiertas y las llamaron suyas. Cuando el barco finalmente encontró su camino hacia la accidentada costa de California, fue una visión impactante, tanto para los bañistas como para las autoridades locales. El descubrimiento de este barco, tan lejos de su hogar y con las cicatrices de su peligroso viaje, puso de relieve la realidad del impacto del tsunami. Número 16. Legoman gigante. Imagínese paseando por las arenas bañadas por el sol de la playa de la Siesta de Florida, perdido en sus pensamientos y disfrutando del suave chapoteo de las olas contra la orilla. De repente, te detienes en seco, frotándote los ojos con incredulidad. Allí, de pie, orgullosamente, entre las conchas y la madera a la deriva, hay una figura imponente, un legoman gigantesco que proyecta una sombra imponente sobre la playa prístina. Esta fue la escena surrealista que recibió a los bañistas en 2011, cuando se toparon con un hombre de Lego de 45 kilos y 2,5 metros de altura, con su rostro amarillo sonriendo enigmáticamente al mundo. En su camisa se leía la frase "No real than you are", un mensaje críptico que no hacía más que aumentar el misterio que rodeaba a este visitante inesperado. Resultó que este hombre de Lego gigante era creación del artista holandés Leon Kier. Conocido por sus instalaciones extravagantes y que invitan a la reflexión, Kier había dejado a la deriva la colosal figura, permitiendo que las corrientes determinaran su destino final. Número 15. Pez remo. El pez remo, presagio de tsunamis en las profundidades del océano, es una criatura esquiva y enigmática que ha cautivado la imaginación de navegantes y científicos por igual. El pez remo, con su cuerpo serpentino y sus escamas iridiscentes y brillantes, es un verdadero coloso de las profundidades, capaz de crecer hasta 36 pies de largo. Durante siglos, se creyó que estos misteriosos peces eran los monstruos marinos de las leyendas antiguas, y sus raras apariciones alimentaron los cuentos de serpientes gigantes y otras bestias míticas. Sin embargo, en los últimos años, el pez remo ha ido apareciendo con mayor frecuencia, tanto en las redes de los pescadores como en las playas de todo el mundo. Este aumento repentino de avistamientos ha despertado la curiosidad y la preocupación de los investigadores, que han comenzado a investigar las posibles causas de la inesperada aparición del pez remo de las profundidades. Una teoría intrigante sugiere que la aparición del pez remo en aguas poco profundas puede estar relacionada con perturbaciones submarinas como terremotos o tsunamis. Los científicos creen que estos habitantes de las profundidades marinas, acostumbrados a la estabilidad de su hábitat, pueden verse obligados a buscar refugio en aguas menos profundas cuando su entorno se ve alterado por la actividad sísmica u otros fenómenos naturales. Esta teoría ganó fuerza en 2010, cuando se encontraron decenas de peces remo varados en la costa de Japón en los meses previos al devastador terremoto y tsunami de Tohoku. La extraña coincidencia de estos acontecimientos llevó a muchos a especular que los peces remo estaban actuando como una especie de sistema de alerta biológica,
y que su presencia cerca de la superficie era un presagio de un desastre inminente. Número 14. Las cartas de amor de la Segunda Guerra Mundial. Las cartas de amor de la Segunda Guerra Mundial poseen un cierto encanto, ya que captan emociones profundas y sentimientos atemporales de una manera que pocas otras formas de comunicación pueden lograr. Son reliquias de la conexión humana, que a menudo contienen historias de pasión, anhelo y compromiso inquebrantable. Cuando el huracán Sandy devastó la costa este de los Estados Unidos en 2012, dejando tras de sí un rastro de destrucción, las casas se inundaron, las comunidades quedaron devastadas e innumerables vidas se alteraron para siempre. En medio del caos y la angustia, un descubrimiento inesperado en la costa de Jersey iluminó el poder perdurable del amor. Un conjunto de cartas de amor antiguas, desgastadas pero intactas, que recordaban a todos la resistencia y la esperanza que el amor puede brindar, incluso en los momentos más oscuros. Kathleen Mullen, una residente de la zona, estaba revisando los escombros que dejó la tormenta cuando se topó con un paquete extraordinario de 57 cartas de amor de la Segunda Guerra Mundial. Cuidadosamente atadas con una cinta rosa descolorida, las cartas, desgastadas y delicadas, de alguna manera habían sobrevivido a los estragos del huracán como si estuvieran protegidas por el amor que contenían. Mientras Kathleen desdoblaba delicadamente las frágiles páginas, se transportó en el tiempo a la década de 1940, cuando una joven pareja llamada Dorothy Fallon y Lynn Farnham estaban separadas por la guerra, pero unidas por su inquebrantable devoción mutua. Las cartas, que abarcaban desde 1942 hasta 1948, pintaban una vívida imagen de sus vidas, sus esperanzas y sus sueños de un futuro juntos. Conmovida por el descubrimiento, Kathleen se propuso preservar estos preciosos objetos y reunirlos con los familiares sobrevivientes de la pareja. Gracias al poder de las redes sociales y la generosidad de desconocidos, pudo localizar a los familiares de Dorothy y Lynn, quienes se alegraron mucho de recibir esta pieza inesperada de su historia familiar. Número 13. Drogas ilegales. Las tranquilas costas de Yokosuka, Japón, suelen asociarse más con pintorescas vistas y suaves brisas marinas que con el lado oscuro del tráfico internacional de drogas. Sin embargo, en 2013, un descubrimiento impactante pondría a esta modesta ciudad costera en el centro de la atención y cambiaría para siempre la forma en que sus residentes veían sus playas, antaño pacíficas. En un día que por lo demás no tenía nada de especial, una serie de extrañas mochilas empapadas de agua comenzaron a aparecer en la orilla sin que se supiera su contenido ni su origen. Cuando los curiosos bañistas y las autoridades locales comenzaron a investigar, se quedaron atónitos al descubrir que estas modestas bolsas contenían una cantidad asombrosa de cocaína, 176 libras para ser precisos, con un valor en la calle de aproximadamente $48 millones. La magnitud del hallazgo conmocionó a la comunidad y más allá, mientras los agentes de la ley se apresuraban a reconstruir los hechos que habían llevado a que una cantidad tan enorme de narcóticos terminara en sus costas. Los 80 kilos de cocaína representaron la mayor incautación de drogas en la historia de Japón en ese momento, y su aparición en las playas de Yokosuka planteó más preguntas que respuestas. Número 12. Un balón de fútbol. Tras el devastador terremoto y tsunami de Tohoku de 2011, en medio de los escombros y el dolor, un símbolo de esperanza emergió del lugar más inesperado. Un balón de fútbol, maltratada y desgastada, pero con un poderoso mensaje de resiliencia y conexión. La pelota pertenecía a Misaki Murakami, un adolescente japonés que lo había perdido todo en el desastre: su hogar, sus posesiones y su sentido de normalidad. Sin embargo, mientras escarbaba entre los escombros, descubrió que una pequeña parte de su antigua vida había sobrevivido: su amada pelota de fútbol. Sin que Misaki lo supiera,
El balón estaba a punto de emprender un viaje increíble que cautivaría al mundo y traería un rayo de luz a la oscuridad del desastre. Arrastrado por las aguas del tsunami que se retiraban, el balón de fútbol comenzó su viaje improbable a través de la vasta extensión del Océano Pacífico. Llevado por las corrientes y los vientos a destinos desconocidos durante más de un año, el balón se desplazó a través de la vasta extensión del Pacífico, un viajero solitario en una odisea épica de 3.100 millas. Su viaje finalmente terminó en las costas de la remota isla Middleton, en Alaska, donde fue descubierta por el vagabundo David Baxter. Mientras examinaba la pelota, un conmovedor mensaje grabado en su superficie le llamó la atención. «Buena suerte, Murakami», seguido del nombre del alumno y de la escuela. Conmovidos por la historia y decididos a reunir la pelota con su dueña, Baxter y su esposa se embarcaron en una misión para localizar a Misaki y devolver el preciado artefacto a su lugar legítimo. A través de una serie de eventos fortuitos y el poder de las redes sociales, pudieron establecer contacto con la joven sobreviviente, lo que puso en marcha una cadena de eventos que conduciría a una reunión emotiva en Japón. Número 11. Garfield llama por teléfono. Desde hace más de 3 décadas, un fenómeno peculiar se viene desarrollando en las pintorescas playas de Bretaña, Francia. Los teléfonos Garfield de color naranja brillante, inspirados en el icónico gato amante de la lasaña de la tira cómica, han estado llegando a las costas en masa. Sus caras, que alguna vez fueron alegres, ahora están descoloridas y desgastadas por las mareas implacables. Estos enigmáticos teléfonos, restos de una era pasada en la que las líneas fijas reinaban, comenzaron su misterioso viaje. En la década de 1980, tanto los aficionados a las playas como los activistas ambientales se quedaron perplejos por su constante aparición. Año tras año, sin un origen o explicación aparente, los teléfonos Garfield se habían convertido en un misterio perdurable, una peculiar nota a pie de página en los anales de la tradición de los aficionados a las playas. No fue hasta 2019 que finalmente se reveló la verdad detrás de este desconcertante fenómeno. Un granjero local, llamado René Morvan, nos contó una historia sorprendente. Décadas antes, había descubierto un contenedor de carga perdido hacía mucho tiempo en lo profundo de una cueva aislada junto al mar. Dentro de esta tumba de metal, Morvan encontró un tesoro de teléfonos Garfield, todavía en su embalaje original, destinados a un viaje que nunca completarían. Resultó que el contenedor se había caído de un carguero y su contenido se había derramado en las agitadas aguas del Atlántico. Los teléfonos, que en su día eran codiciados objetos de colección, se convirtieron en embajadores involuntarios del poder del océano y del impacto duradero de los desechos humanos. Número 10. La preciosa ballena. Imagina dar un tranquilo paseo por la playa, con la brisa salada del mar alborotando tu cabello y tu fiel compañero canino a tu lado. De repente, su perro se lanza hacia adelante, con el hocico pegado al suelo, y comienza a sentir curiosidad por un bulto ceroso y maloliente que se encuentra en la arena. Esto es precisamente lo que le sucedió a Ken Willman y a su perro, Match, mientras paseaban por la playa de Morecambe, en Lancashire, Inglaterra. Al observar más de cerca, Willman se dio cuenta de que su curioso cachorro había tropezado con un raro y valioso globo de ámbar gris de 6 libras. Esta peculiar sustancia, a la que a menudo se denomina oro flotante, se produce en los intestinos de los cachalotes como un medio para protegerlos de los afilados picos de los calamares que consumen. Con el tiempo, el ámbar gris es expulsado del cuerpo de las ballenas y se deja flotar en las corrientes oceánicas, transformándose gradualmente en una masa dura y cerosa con un aroma terroso único. Para el ojo inexperto, el ámbar gris puede parecer nada más que un bulto desagradable y oloroso. Sin embargo, para los perfumistas, es un ingrediente muy preciado, buscado por su capacidad de hacer que las fragancias duren más y añadir un aroma distintivo y complejo. Se estima que el trozo de ámbar gris
descubierto por Willman y Match, tiene un valor asombroso de $180, una suma que cambiará la vida del afortunado vagabundo. Número 9. Una boya varada. En septiembre de 2017, el huracán Irma desató su furia sobre las tranquilas costas de Hilton Head, Carolina del Sur, y dejó un rastro de destrucción en un lugar muy peculiar. A su paso, encajada entre el pintoresco bosque del sur y las playas de Coligny, una enorme boya de 13 libras quedó varada, un gigante desconcertado que descansaba sobre la arena besada por el sol. Esta colosal boya roja, conocida cariñosamente como Boya 8, había sido arrancada violentamente de su ubicación designada por la fuerza de los vientos y las olas de Irma. La boya, que antes guiaba diligentemente a los barcos y advertía de los peligros, ahora yacía inutilizada y su propósito se olvidó temporalmente, ya que se convirtió en una atracción instantánea para los curiosos bañistas y los lugareños por igual. La inesperada presencia de la boya en la playa también puso de relieve la interconexión de los océanos de nuestro mundo, ya que las fuerzas que nos guían y protegen en el agua pueden verse fácilmente alteradas por los caprichos de los elementos. Número 8. El barco fantasma de Japón. Tras el devastador tsunami que azotó Japón en 2011, en medio del caos y la destrucción, una presencia inquietante y fantasmal emergió de las turbulentas aguas del Océano Pacífico. El Ryuan Maru, un pesquero de 200 pies, había sido arrancado de sus amarres en Hokkaido por la implacable fuerza de las olas, preparando el escenario para un viaje fantasmal que cautivaría al mundo. Cuando la furia del tsunami se calmó, el Ryau Maru, que alguna vez estaba destinado al desguace, se encontró a la deriva en la vasta extensión del Pacífico Norte, un vagabundo solitario que navegaba por las corrientes sin tripulación que lo guiara. Durante más de un año, el Ryun Maru navegó silenciosamente a la deriva por el océano. A medida que avanzaba hacia el este, el barco fantasma se convirtió en una fuente de fascinación y miedo para quienes lo encontraban. Su silueta inquietante era una aparición inquietante en el horizonte. A medida que el barco fantasma continuaba su marcha incesante por el Pacífico, comenzó a representar una amenaza para otras embarcaciones. Su volumen sin tripulación era un peligro para la navegación. En 2012, la odisea del Ryun Marus finalmente llegó a su fin cuando fue avistado frente a la costa de Columbia Británica, Canadá, por un avión de las fuerzas canadienses en una patrulla de rutina. Número 7. Un carguero alemán. El cargamento peligroso se vio atrapado en las garras de una tormenta implacable, su tripulación luchando contra la furia de los elementos en una lucha desesperada por sobrevivir. Mientras el barco cabeceaba y se balanceaba en las olas montañosas, el capitán y su tripulación se dieron cuenta de algo aterrador. Su preciado cargamento, 270 contenedores, había sido arrancado de la cubierta por la fuerza de la tempestad y ahora se balanceaban indefensos en el mar agitado. Los contenedores perdidos, algunos de los cuales se temía que contuvieran materiales peligrosos, comenzaron un peligroso viaje a través de las implacables aguas del Mar del Norte. Como centinelas fantasmales, iban a la deriva sin rumbo, con su contenido envuelto en misterio y su destino final desconocido. A medida que se difundía la noticia de la pérdida de la carga, las comunidades costeras de Alemania y los Países Bajos observaban con ansiedad, temiendo los posibles riesgos ambientales y de seguridad que los contenedores extraviados podrían traer a sus costas. En los días siguientes, los peores temores de estas comunidades se hicieron realidad cuando los contenedores perdidos comenzaron a aparecer en las prístinas playas de las islas holandesas. A medida que los contenedores derramaban su contenido sobre las arenas, que antes estaban intactas, las autoridades se apresuraron a evaluar la situación y mitigar los posibles peligros. Número 6. Bala de cañón de la época de la Guerra Civil. Cuando el huracán Dorian azotó la costa de Carolina del Sur en 2019, trajo más que solo viento y lluvia. La poderosa marejada ciclónica
desenterró un par de balas de cañón de la época de la Guerra Civil en Folly Beach, lo que ofrece una visión poco común del pasado turbulento de la región. Una pareja que buscaba artefactos se topó con las balas de cañón de 20 centímetros y 7 centímetros de grosor, y al principio las confundió con rocas. Al examinar más de cerca el hallazgo, se dieron cuenta de que no se trataba de piedras comunes. El peso y la forma inconfundible de los objetos indicaban un descubrimiento mucho más significativo, reliquias de una época pasada, cuando el estruendo de los disparos de cañón resonaba en el paisaje costero. Reconociendo la importancia histórica de su hallazgo, la pareja se puso inmediatamente en contacto con las autoridades locales. Un escuadrón antibombas fue enviado rápidamente al lugar, con la tarea de garantizar que la única munición de 50 años de antigüedad no representara una amenaza para la seguridad pública. Los expertos examinaron cuidadosamente las balas de cañón, cuyo exterior desgastado ocultaba el potencial poder explosivo que había en su interior. Cuando se difundió la noticia del descubrimiento, tanto los historiadores como los entusiastas de la Guerra Civil se maravillaron de la resistencia de estos artefactos. Durante más de un siglo y medio, habían permanecido ocultos bajo la arena, esperando a ser descubiertos por las fuerzas de la naturaleza y la curiosidad de los recolectores de basura. Número 5. Antigua ciudad romana. En un sorprendente giro del destino, un equipo de arqueólogos en Túnez descubrió una ciudad romana perdida hace mucho tiempo, oculta bajo las olas durante casi 2 milenios. Las ruinas de Neápolis, otrora un próspero centro de comercio, fueron arrasadas por un devastador tsunami en el siglo IV de Cristo y desaparecieron de la vista y de la memoria. Durante siglos, la ubicación exacta de esta antigua metrópolis fue un misterio, y su existencia solo se conocía a través de relatos históricos fragmentarios y leyendas locales. Pero ahora, gracias a los incansables esfuerzos de un dedicado equipo de investigadores, los secretos de Neápolis finalmente han salido a la luz. Gracias a la tecnología avanzada de obtención de imágenes y a las técnicas de excavación submarina, los arqueólogos pudieron cartografiar los extensos restos de la ciudad que se habían conservado milagrosamente bajo el limo y la arena del lecho marino mediterráneo. A medida que exploraban el lugar, los investigadores descubrieron una vasta red de calles, monumentos y edificios que ofrecían una visión sin precedentes de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Entre los hallazgos más notables se encontraban más de 110 tanques utilizados para producir garum, una popular salsa de pescado fermentada que era un alimento básico de la cocina romana. El descubrimiento de Neápolis es un momento decisivo en el campo de la arqueología clásica, ya que proporciona información valiosa sobre las complejas redes comerciales y los intercambios culturales que definieron el mundo romano. Número 4. Tuberías gigantes. Imagine la sorpresa de los bañistas en Norfolk, Inglaterra, cuando se toparon con una serie de tuberías de plástico colosales, algunas de las cuales medían hasta 2,5 metros de diámetro y 300 metros de longitud, esparcidas por la costa. Estos tubos gigantescos se habían desprendido de su base durante el transporte desde Noruega a Argelia para un proyecto de construcción a gran escala. La vista de estos tubos gigantescos esparcidos por la arena, como si fueran los juguetes abandonados de un niño gigante, era a la vez sobrecogedora y surrealista. Los bañistas se maravillaban ante su enorme tamaño y la extraña yuxtaposición de sus formas industriales con la belleza natural de la costa. Pero las tuberías no eran un espectáculo curioso, sino que representaban un importante desafío para las autoridades locales, que tenían la tarea de retirarlas de la playa y garantizar la seguridad pública. La logística de una operación de este tipo era abrumadora, dado el enorme peso y la naturaleza difícil de manejar de las tuberías. Número 3. Búsqueda de huevos de Pascua. Después de una fuerte tormenta que azotó la costa alemana, los residentes de la isla de Langeoog
se llevaron una sorpresa inesperada cuando miles de huevos de Pascua de plástico llenos de pequeños juguetes aparecieron en la playa. Los huevos de colores, que se cree que proceden de un carguero danés atrapado en la tormenta, se convirtieron rápidamente en una sensación entre los niños del lugar, que los recogieron con entusiasmo y disfrutaron de la improvisada búsqueda de huevos de Pascua. A primera vista, la escena de la playa parecía sacada de un cuento de hadas. La arena estaba inundada de una vibrante gama de colores, mientras los huevos de plástico se balanceaban y rodaban en las suaves olas. Los niños se reían y gritaban de alegría mientras corrían a recoger tantos huevos como pudieran, y sus cestas rebosaban de tesoros inesperados. Pero en medio de la emoción y la alegría, también había una sensación de inquietud mientras los niños jugaban. Los adultos no podían evitar preguntarse sobre el impacto a largo plazo de tales incidentes y la urgente necesidad de una mayor gestión ambiental. Las autoridades locales y los voluntarios trabajaron incansablemente para limpiar la playa y deshacerse de los huevos de manera responsable. Pero el incidente ya había captado la atención de los medios de comunicación y los grupos ambientalistas, que lo vieron como un poderoso símbolo de los desafíos que enfrentamos para proteger nuestro planeta. En los días y semanas siguientes, la historia de los huevos de Pascua de Langeoog se difundió por todas partes, provocando conversaciones sobre el papel del consumismo, la responsabilidad de las corporaciones y la importancia de la acción individual para abordar la crisis mundial del plástico. Número 2. Ciudad más antigua de la India. Cuando el devastador tsunami del Océano Índico de 2004 azotó la costa de Tamil Nadu, en la India, dejó al descubierto los restos de una antigua ciudad que se había perdido en el tiempo. Se cree que las ruinas, que incluyen murallas, edificios y una red de calles bien conservados, datan del siglo VI y ofrecen una visión fascinante del rico patrimonio cultural de la región. Durante siglos, la existencia de esta antigua ciudad había sido materia de leyenda, transmitida de generación en generación a través del folclore local. Pero ahora, debido al poder destructivo del tsunami, la verdad de su existencia ha sido dramáticamente revelada. A medida que las aguas retrocedían y la escala del daño se hizo evidente, los arqueólogos e historiadores se apresuraron al lugar, ansiosos por estudiar las ruinas recién descubiertas antes de que pudieran ser recuperadas por los restos. Lo que encontraron fue una instantánea notablemente bien conservada de la vida en la antigua India, con intrincados grabados, elaboradas características arquitectónicas y evidencia de un sofisticado sistema de planificación urbana. El descubrimiento de la antigua ciudad ha sido aclamado como un gran avance en el estudio de la historia del sur de la India, arrojando nueva luz sobre un período que anteriormente había estado envuelto en misterio. Ha proporcionado información valiosa sobre las redes comerciales, las prácticas religiosas y la vida cotidiana de las personas que una vez llamaron a este lugar su hogar, cementerio de estrellas de mar. Número 1. Raíz de una serie de tormentas brutales. Azotaron el Reino Unido en 2018. Las playas de Kent y Yorkshire se transformaron en una escena inquietante y macabra cuando miles de estrellas de mar muertas y otras criaturas marinas aparecieron en la orilla. El varamiento masivo, que incluyó una variedad de especies como langostas, cangrejos y erizos de mar, se atribuyó al intenso frío y los mares agitados generados por las tormentas. La visión de las playas, llenas de los cuerpos sin vida de estas criaturas, que alguna vez fueron vibrantes, fue impactante y aleccionadora. Muchos lugareños lo describieron como algo sacado de una película de terror, con el marcado contraste de las coloridas conchas contra la arena gris, azotada por el viento creando un cuadro casi surrealista. Los biólogos marinos y los ambientalistas se apresuraron a investigar el fenómeno, tratando de comprender los factores que habían